no dice dispositivo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que inclusive puedes agarrar una parte de un circuito y retirarlo. ¿Está claro? ¿Han entendido? No dice un dispositivo, aunque la verdad, Israel, trae tu cuaderno y tu muchos, pizarra para que te indique tu tarea. en la mayor parte de los libros es retirar el dispositivo, pero en realidad se puede aplicar a toda una porción. Por ejemplo, aquí, a ver, retirar una porción. Aquí, por ejemplo, acá se retira el dispositivo sobre el cual quieres calcular potencia, corriente, voltaje, lo que quieras. ¿Ya? A ver, otro ejemplo que aquí he puesto. Mira, aquí hay un dispositivo también. A ver. Aquí, dispositivo, vamos a hacer un ejemplo. Ya, aquí, dispositivo. Mira, puedes retirar fuente también. Mira, puedes retirar una fuente también. Vamos a ver. Aquí, mira, acá está. Una parte, mira, fuentes, cargas, resistencias, necesito y me los retiro. Está bien, a eso se llama una porción. ¿Me entienden? No siempre un dispositivo, sino puede ser varios, una porción, por eso dice. ¿Han entendido? ¿Está bien? Entonces, dice, retirar una porción a través de la cual el circuito equivalente de Thevenin va a ser encontrado, o lo que es lo mismo, retirar el elemento del circuito cuyos parámetros se desea calcular. Entonces, hay que retirar esa parte donde quieres calcular la corriente, el voltaje. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y también la potencia. ¿No ven? ¿Sí o no? Entonces hay que retirar. ¿Me han entendido? ¿Está claro? En muchos de los problemas que se presentan en los libros, este primer paso ya lo han retirado. Y te dice calcular el equivalente, el circuito equivalente Thevenin a partir de las terminales abiertas, te dice. Entonces, o sea, ya lo han retirado. ¿Te das cuenta? En la mayor parte de los problemas dice así. Está bien, pero funciona el teorema. A ver, vamos. Segundo, marcar las terminales de la red retirada. Hay que marcar las terminales de esa red retirada. No te olvides por qué. Porque estamos trabajando en continua, y en continua hay polaridades, ¿me estás entendiendo? Ya. Luego, calcular las resistencias de Thevenin primero. Calcular las resistencias de Thevenin primero, ¿está bien? Entonces, primeramente, ¿qué tienes que hacer? Retirar. Segundo, tienes que marcarte el circuito que has retirado, bien marcadito. Este corresponde a y este es A. Esto le corresponde a B y este es a B. ¿Está bien? Y después, ¿cuál es el de que haber calculado la resistencia Thevenin? Recién hay que calcular el voltaje Thevenin. Inge, no se le escucha. Fuente. A ver, como que no se lo escucha. Pero vamos a ver, está viendo problemas de corte. A ver. Hola. Inge, ¿podría repetir lo último, por favor? Hola. No se lo escucho. ¿Está escuchando? Sí, Inge, Hola. se escucha ahora. Es que me van a avisar ya, he estado teniendo problemas de corte ya en mi anterior clase de aquí, no sé qué ha pasado, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué haces? Después de que has retirado el dispositivo o la parte
en la que quieres calcular voltaje, corriente, ya después de que has retirado y después de haberte marcado que este pertenece al terminal A y este al terminal B, calculas la resistencia Thevenin, te he dicho, ¿está bien? Calculas la resistencia Thevenin, esta resistencia Thevenin. Calculas la resistencia Thevenin y después de haber calculado la resistencia Thevenin, calculas el voltaje. ¿Han entendido? Ahora, ¿cómo calculas la resistencia Thevenin, que es esta? Y esta es la fuente de voltaje Thevenin, ¿está bien? ¿Cómo calculas esa resistencia Thevenin? Estamos hablando de puras fuentes independientes, ¿no? Todavía no hemos entrado a los otros casos. Ahora escucha, ¿cómo calculas la resistencia Thevenin? En el circuito abierto, aquí en este circuito que has abandonado, cortocircuitas la fuente de voltaje, y si hay una fuente de corriente, abres. Está claro, así se calcula la resistencia Thevenin. Cortocircuitar fuentes de voltaje, fuentes de corriente, levantármelo, abrir. Entonces se queda un circuito puramente resistivo. Y desde la puerta tienes que calcular la resistencia equivalente. Ahí está tu habilidad de calcular resistencia equivalente. Para eso les di la práctica 2, yo me acuerdo, para que tengan rapidez en el cálculo de la resistencia equivalente. Porque hay que sumar, hay que dividir, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces ya sabes cómo vas a calcular resistencia Thevenin. ¿Cómo se calcula el voltaje Thevenin? El voltaje Thevenin se calcula al voltaje en el circuito Thevenin. De nuevo, en el circuito Thevenin. ¿Está bien? Ese es el circuito abierto, se calcula el voltaje Thevenin. ¿Cómo? Aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces, es el voltaje en circuito abierto aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff. ¿Han entendido? Eso es lo que dice aquí. Para el caso de circuitos, todas las fuentes, ya sea de corriente o voltaje, son independientes. El cálculo de la resistencia Thevenin se efectúa reemplazando por un cortocircuito las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente con circuitos abiertos. ¿Está bien? Para encontrar luego las resistencias resultantes, o sea, vista desde las terminales. Hay que verla desde las terminales. ¿Está bien? Ahora, cuando son independientes y dependientes, les explicaré en su momento, y cuando son dependientes y más, aquí está. Pero vamos a hacer los ejemplos, ¿está claro? Y para eso les voy a mostrar circuitos simples. Pero que funcionan, te cuento. ¿Está bien? Que funcionan. A ver, vamos. Este ejemplo, hay que hallar el circuito equivalente de este ejemplo. Hay que hallar el circuito equivalente de este ejemplo. ¿Está bien? De este. Hay que hallar el circuito equivalente a partir de esta resistencia E. ¿Para qué? Para calcular su voltaje, corriente, potencia sobre esta resistencia. Necesito calcular eso. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que hago es abrir y que se me queda esto. Acá está E abierto. ¿Está bien? Lo mismo, E abierto. Abrir, está claro. Segundo paso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular la resistencia Thevenin. ¿Cómo se calcula? Fuentes de voltaje se cortocircuitan, fuentes de corriente se abren. No hay fuentes de corriente, por tanto, se abren, se cortocircuitan. Y por lo tanto, esta de 6 ohmios entra en paralelo con la de 30, ¿sí? Exacto, ma. Sí.
¿Está bien? Muy bien, acá está el circuito, mira. Mira, ahí está el Thevenin. He cortocircuitado. Ya. Miren, he cortocircuitado la fuente de voltaje, ahí está. Y había habido otra fuente de voltaje, también. Y entonces hay que hallar, a partir de esta apertura, hay que hallar la resistencia equivalente técnica. Entonces, te pones aquí y miras, ¿qué es? Y calcula la resistencia total equivalente. Estas dos están en producto de las dos sobre la suma de las dos. ¿Está bien? Ya. Entonces sería producto de las dos sobre la suma de los dos, en paralelo, ¿no ve? Y la resistencia equivalente es 2. Ahí está. Ahora, ¿cómo calculamos el voltaje equivalente? Thevenin, perdón, el Thevenin. Otra vez reponemos el circuito y el circuito abierto, esa es el voltaje Thevenin. El circuito abierto, hay que calcular este voltaje en circuito abierto. ¿Qué significa calcular el voltaje en circuito abierto? Significa aplicar ley de voltajes del negro Kirchhoff, siempre del negrito Kirchhoff, ley de voltajes. Y la ley de voltajes del negrito Kirchhoff, ¿qué dice la ley de voltajes del negrito Kirchhoff? ¿Qué dice, Cate? Ya pues. ¿Qué cosa? ¿Qué dice? No he escuchado bien. La suma de todos los voltajes es igual a 0. Suma de todos los voltajes es igual a 0. Tiene dos errores esa expresión. ¿Cuáles serían los errores? Suma algebraica. ¿Qué dices? No. ¿Suma qué? Algebraica. Primer error. El segundo error, el más importante. Tiene que ser una error, mejor dicho, que le falta a esa definición. La suma de voltajes en una malla. No, ya hemos dicho suma algebraica, que en realidad es. ¿Cuál sería el otro errorcillo? ¿Qué sería? En toda malla o circuito cerrado, eso. Entonces, ¿qué significa? Que esa ley, la suma algebraica de voltajes, tienes que hacerlo en toda malla. No puedes hacerlo en nodos. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Por qué les digo que es importante? Porque para calcular el voltaje Thevenin, tienes que agarrar la malla a la cual pertenece ese voltaje Thevenin. Siempre la malla, ¿me han entendido? Esta malla. Entonces ahí hace sumatoria de algebraica de voltajes. Y se presenta varias cosas, se presentan. Pero siempre sumatoria de voltajes. ¿Han entendido? Muy bien. Entonces, voy a calcular el voltaje Thevenin. En toda malla, dice la ley de voltajes. La suma algebraica de voltajes es 0, o sea, voltaje aquí, más voltaje aquí, es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, ya de ahí despejas el voltaje Thevenin y ese es el voltaje que estás haciendo. ¿Me estás entendiendo? Ya, muy bien. Como es circuito abierto, acá sería el voltaje Thevenin más menos este voltaje así. A ver si o no, vamos a ver el voltaje Thevenin. No, ya, voltaje Thevenin
más menos. La suma algebraica de voltajes es igual a 0, más menos. Más menos el voltaje sobre la de 60 ohms, ¿no ves? ¿Sí? Más menos que voltaje sería. Y G 6 ohms serían los 60. ¿Qué? 6 ohms. A ver, espera. Sí, 6. Ya, más menos el voltaje sobre la fuente de 72 voltios. ¿Está bien? Ahora sí. Ahí está. Siempre hay que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Cómo es? ¿Qué significa circuito abierto? Creo que ya les mencioné. ¿Qué significa circuito abierto? Es muy importante eso. ¿Qué significa circuito abierto? Oye, La corriente que pasa es igual a 0. ¿Qué cosa? Perdón, no te he No, escuchado. pues bien. ¿Qué significa circuito abierto? Corriente igual a 0. Que no hay corriente. Que no hay corriente. Corriente es 0. Y el voltaje es distinto de 0. Es circuito abierto. ¿Está bien? ¿Han entendido? No. Circuito abierto, es bien importante esto en el término, chicos. Circuito abierto significa corriente 0 y voltaje distinto de 0. O sea, quiere decir que hay voltaje. El enchufe, pues que tanto les hablo, ¿no ven? ¿Sí o no? Los enchufes son circuitos abiertos, ¿sí o no? A ver, acerca tu mano a tu enchufe, vas a sentir que está chorreando la electricidad. ¿Cómo es? Está chorreando la electricidad. No, ¿sí o no? Si le metes 2 dedos, ¿Está bien? Muy bien. Eso significa circuito abierto. Entonces, la suma algebraica de voltajes es igual a 0. Acá, ¿qué necesito para calcular su voltaje? Conozco la corriente. ¿Está bien? Eso significa circuito abierto. Entonces, aquí no hay corriente que circule. No hay. Esa corriente es 0. Ingeniero, y la fuente no tiene nada que ver. No, porque es una fuente independiente. ¿Qué quiere decir una fuente independiente? Que le vale, así si quieren ese lenguaje, le vale que los otros sean 0, distintos de 0, sean lo que quieres la gana, pero no, eso quiere decir que le vale las fuentes, por eso se llaman independientes, le vale el valor de la corriente que atraviesa el dispositivo. ¿Está bien? Entonces, vamos, voltaje aquí, ¿qué es? R por I. ¿Qué R? 6 ohms. ¿Qué I? ¿Está bien? Muy bien, entonces acá va a ser el voltaje aquí, va a ser igual al voltaje aquí, y el voltaje aquí, que aquí es igual. ¿Que aquí es igual el voltaje aquí, chicos? El voltaje aquí. R por I, ¿qué R? 6 ohms. ¿Qué I? La corriente de esta fuente. Esta fuente está generando corriente que viene así. ¿Sí o no? Esa corriente I. ¿Está bien? Entonces, aquí la corriente, aquí esta corriente 0, por lo tanto es R por I. ¿Ha entendido? Muy bien, vamos, aquí está, mira. Voltaje BC.
Aquí habíamos puesto así. Esto le llamamos BC, el voltaje aquí BC sobre la resistencia, ¿no? La suma algebraica de voltajes, el voltaje AC, ya está, este voltaje sobre esta fuente de 72, ¿está bien? Y el voltaje térmico, ahí está. Pero resulta que el voltaje AC es 72 voltios, ¿no? Y el voltaje BC, el voltaje sobre esta se calcula por el divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque estos dos están en serie, ingeniero, y esta otra casa no se considera. No, porque está muerta en corriente. ¿Está bien? Entonces, ahí está, 72 por divisor de voltaje. O sea, ¿cómo se divide o cómo se calcula el divisor de voltaje? A la misma resistencia. Estos dos están en serie, pero ingeniero, y este otro profesor no, está abierto, circuito abierto, por lo tanto ninguno está. Entonces, estos dos están en serie y queremos calcular el voltaje aquí. Es igual a la misma resistencia 6 sobre la suma de las dos, ¿sí? Y por, mira, de menos a más es el voltaje en 18 voltios, ¿está bien? Por el voltaje de entrada a serie, dice, ¿no ves? Estos dos están en serie. Está claro. Luego, de esa manera se haría el equivalente térmico, que es 84. Está. Ya, ¿alguna consulta tuvieron? Y el equivalente del circuito equivalente que venía es esta, la resistencia térmica de 2 ohms, el voltaje de 84. Consultas. Ingeniero, para el voltaje TDI ponemos signos en las terminales. Sí. Mira, este es el signo positivo y este es el signo negativo. Por eso hay que marcar A es positivo por esta fuente, ¿no ves? Está bien, y B es negativo. Por la fuente, o como en este caso, mira, la corriente está llegando aquí y es negativo a la fuerza, ¿no? Negativo, positivo. Por lo tanto, acá es positivo y aquí es negativo. Entonces hay que tener cuidado con eso, viendo si, digamos, no está muy claro. Pero ahorita lo vamos a ver en el primer caso. ¿Está bien? ¿Han entendido, no, el procedimiento? En el caso de independencia facilita, no hay problema. El único problema sería el teclear y el juego de signos para el ET, ¿no? Pero no es difícil tampoco, porque hay que determinar el colocado de corrientes de rama, que se llama el método de mallas. Eso nos permite determinar por dónde está yendo la corriente, por lo cual dónde es el positivo y es negativo. ¿Ves? Si aquí es positivo y acá es negativo. Ya. Preguntas. A sigue siendo positivo, este sigue más fuerte y B es negativo. Ya. Vamos con un segundo ejemplo. Había hecho por mallas y sale el mismo resultado. Miren, por mallas también sale el mismo resultado. No, este es otro problema. Me he saltado el ejercicio de eso. Ya, el primero no he hecho por mallas, el segundo he hecho por mallas, por nodos, por Kevin, por todo. Ya, meta. Abrimos este circuito, ahí está, ya abrimos. Ahí está abierto, ¿está bien? Esto es como si fuera esto, ¿no? Abrimos. Y después, ¿qué hacemos?
abrimos las fuentes de corriente, ahí está abierta las fuentes de corriente, y cortocircuitamos la fuente de 16, ¿está bien? Sí. Entonces, esto cortocircuitamos y se queda la de 22. Esto abrimos y viene a esta. ¿Está bien? ¿Cómo es? Muy bien, después hay que calcular la resistencia equivalente total. Fíjense, es paralelo de 2 porque este punto A, cable, sigue siendo el mismo nodo. Entonces este es como si eso fuera así, A, y esto acá sea B. Y por lo tanto hay que abrir el circuito a partir de aquí, de izquierda a derecha, ¿está bien? Y ambos son paralelos, ¿no ves? ¿Sí o no? Mira, este es paralelo con este, porque esos cables no existen. Este es paralelo con este, por lo tanto, producto de las dos, la suma de las dos, y está la suma equivalente. ¿Cómo es? ¿Está bien? Ya, han entendido, ¿no? El cálculo de la resistencia equivalente. Ahora vamos al Thevenin. Para el cálculo del Thevenin, aquí en este circuito hay que calcular el Thevenin. ¿Sí? ¿Lo ve? Aquí está. Hay que poner todo hay que poner. Ya, listo. Entonces hay que calcular el voltaje aquí. O en otras palabras, el voltaje sobre la resistencia. ¿Lo ve? ¿Sí o no? Entonces, es como si este pedacito de conductor agarráramos y lo ponemos aquí. ¿No? Y este otro pedacito de B también. Ya, ¿está bien? Ahora hay que calcular el voltaje Thevenin aquí, o voltaje sobre la resistencia. Mira, aquí nosotros podemos hacer una malla, un circuito. Entonces decimos, esta es la corriente Thevenin, que es optativa, pues necesariamente trabajar acá. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos la corriente aquí? ¿Cómo calculamos la corriente aquí para hallar el voltaje aquí? Que sería el voltaje Thevenin. ¿Cómo calculamos? Para calcular esa... Ya. ¿Está bien? Entonces, calculamos, acá está, el voltaje B a B más el voltaje, la suma algebraica de no, miren, acá está. Entonces, aquí hacemos una marita, el voltaje aquí más el voltaje aquí es igual a 0. ¿Está bien? La suma algebraica. ¿Está bien? Ahora, pero ¿cómo vamos a determinar las polaridades en lineal? No estoy entendiendo muy bien. Te ubicas que tenemos que calcular el voltaje aquí, que resulta ser el voltaje Thevenin. ¿Está bien? A ver, espérenme un minuto. Espérenme un minuto.
Ya. Disculpa, perdón. Ya, entonces, a ver, estábamos con que habíamos calculado la resistencia Thevenin, se han dado cuenta, facilito de calcular. Ahora hay que calcular el voltaje Thevenin acá. ¿Cómo vas a calcular? El voltaje Thevenin, ¿en qué malla? En esta malla, ¿te conviene? ¿Puedes calcular en esta malla, en esta otra malla? ¿No? Aquí puedes, pero resulta que no te conviene calcular en esta malla. ¿Por qué no te conviene calcular en esta malla? Porque no tienes el voltaje de la fuente. Ingeniero, y puedo calcular también, puedo calcular el voltaje Thevenin en esta malla, en esta, puedes, también, sale lo mismo. ¿Está claro? Entonces, para calcular voltajes tienes que buscarte una malla que sea más fácil de calcular. La más fácil de calcular es esta malla aquí, voltaje. ¿Por qué, ingeniero? Porque si tengo la corriente acá en esta resistencia, R por I y listo, ya tengo el voltaje. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Ya meta. Entonces, ahora, suma algebraica de voltajes, más menos el voltaje aquí, más menos el voltaje aquí. ¿Están de acuerdo? Muchos libros ya directamente colocan así, el voltaje igual a aquí directamente la suma o la resta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya directamente colocan despejado ya, quiero decir. Si no. Mira, a ver, veamos, acá hay una fuente de voltaje, la corriente que viene por aquí, y seguramente que está viniendo por aquí, este es más y este es menos, ¿está bien? Este es más, no te olvides, y este es menos, por lo tanto, esta polaridad siempre se puede así ubicar la polaridad. Esta fuente es menos, entonces acá está menos. Y si no quieres hacer ese análisis, sencillito. Dices así, mira, aquí lo mío va a ser más y va a ser menos, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que si hubiera una corriente en este circuito, este sería más y este sería menos. ¿No ves? En esta mallita. Si esto no estamos hallando, este sería más, por donde le entra la resistencia es más y menos. ¿No ves? Entonces,
hacemos lo que les había enseñado al comienzo, de menos a más, voltaje 5,6, ¿no? Inge se colgó su pantalla. Vaya, está pasado. A ver, vamos a ver. No, está bien. Aquí, está bien, ahora. Está bien, ¿no? Ahora. Ya se nota, Inge. Ya está bien, Inge. Ya. Entonces, te decía aquí, colocas más y colocas menos arbitrariamente. Ya, o al revés quiero, ingeniero, ya listo, al revés, así. Pero no te olvides que es una fuente de voltaje y por lo tanto sale la corriente del positivo, por donde le entra es positivo a las cargas. Pero yo quiero positivo arriba ya, ingeniero, por costumbre, la verdad, por costumbre, ¿no? Por hábito, yo digo, bueno, mi polaridad de A va a ser positivo, y de esta fuente va a ser negativa. La corriente sale por el positivo y por lo tanto esto va a ser positivo y esto va a ser negativo. Listo, ya tengo polaridades. Del método 1, ¿se acuerdan que les decía del corriente de ramas? Ahora voy a girar de menos a más, el voltaje aquí, de más a menos, menos, el voltaje Thevenin, ya listo. Y de ahí resulta ser igual a 0. De ahí resulta ser que el voltaje Thevenin es igual al voltaje. ¿Han entendido? ¿Sí? Muy bien, entonces tengo que calcular corriente aquí. ¿Cómo se calculan esas corrientes ahí? ¿Cómo se calcula? Así, utilizando mallas, supermallas, nodos, supernodos, divisores de corriente, divisores de voltaje, todo lo que hemos aprendido hasta ahorita, corrientes de rama, todo entra dentro del tema. O sea que te sirve. En este caso, mira, en muchos de los libros lo que más les gusta es hallar por el método de nodos. ¿Ya? En realidad es cuál manejas mejor, pero obviamente como es voltaje Thevenin, el método de nodos trabaja con voltajes, ¿no? Entonces, por esa razón, ¿está bien? En este caso del cómico había hecho a mallas y también por nodos, hecho bien por nodos, ya, vamos por mallas. Por mallas, ahí está, coloco corrientes de malla, ¿no ves? Y el esquema. Hay supermallas, ajá, hay supermallas, porque hay fuente de corriente, por lo tanto, I1 menos I2 es 8 por 10 a menos 3, ahí está. Entonces, se abre este circuito, método supermallas, por lo tanto, en la supermalla tengo que aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿está bien? R por I, voltaje aquí, masas, ¿no? 5,6K por I1, sigo girando, 22K por I2, positivo, método más, por donde le entra es positivo, menos 16 sería, ¿no? Menos 16, oye, no sé por qué aquí me cuesta menos 16, ya. Por donde entra, ¿no? Sí, ¿no? El supermalla estoy haciendo. Más después que Gildes, pero más, ¿no? Por donde le eches más. Estoy rayando los métodos, ya es más, está bien. Está bien el método de supermallas. ¿Listo? Resuelves, le metes a la calculadora, ahí está I1, ahí está I2. Necesitas I1 que es positivo, I2 que es negativo, pero bueno, es 5,6 por I1 y ahí tenemos el valor del voltaje, el valor de mi voltaje técnico. Por lo tanto, la fuente de ser así es positiva. Mira, es positivo hemos dicho, ¿no? Thevenin producto de las dos sobre la suma de las dos, ¿no? No te olvides que esto se puede dibujar, esto es lo mismo que A aquí, que había dicho, ¿no ve? Y esto es lo mismo que colocar aquí B, y hay que calcular desde aquí, es un ojito visto de costado. Entonces, como esto no hay y esto está cortocircuitado, entonces este con este están en paralelo, ¿no es?
producto de su utilidad por supernodos. A ver, vamos a ver. Coloca un voltaje ¿Y qué se colgó? aplicado sobre todo eso. Ingeniero que está cortando la audio. No se escucha, Inge. Por lo tanto, sumamos. ¿Está bien? No se le escucha, ingeniero. ¿Qué dices? Se le está cortando. Ahora, hola, voy a apagar y voy a hacer. A ver, ahí. ¿Cómo es? Ahora sí. ¿Está bien? Giancarla, ¿cómo es? Sí, ya está bien. Está bien. Ya, gracias, listo. Entonces, para lo mismo, entonces aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, agua que entra, agua que sale, en este caso ahí está. El I1 es B1 menos el voltaje de referencia sobre 5,6K, y el I2, ¿qué es? El I2 es esta corriente de aquí, ¿está bien? Que va a ser B1 menos 16 sobre 22K, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esta I2? Ya les he dicho, a ver, me haré mi diagramita. B1, esa corriente circula por esa resistencia, circula por esa fuente de voltaje y circula hasta esto. ¿No ves, sí o no? Acá está. Esto es más, ¿no ves? Esto es más, es fuente de voltaje de 16, ¿no ves? Esta resistencia es la de 22K. ¿Está bien? Y ahí está B1. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Ya meta. Este es mi I2. Este es mi I2. Ahí está. Coloco polaridades. Esto es más y esto es menos. Azulito. Este es más y este es menos por donde le entra y este ya tiene polaridad. Esta que polaridad, este es más y este es menos, ¿no? Las referencias siempre es menos, ya. De menos a más, más. De más a menos, menos. R por I, 22K, R por I2. ¿Está bien? De más a menos, menos 16. Igual a 0. ¿Listo? El I2 hay que despejar, I2 aquí es igual. De acá despejamos I2, este que es negativo, lo llevo al otro lado, para ser positivo. Por lo tanto va a ser B1 menos 16, ¿no? Sobre 22. Listo, ahí está. Entonces, aquí está B1 menos 16 sobre 22K igual. Sacamos B1 y ahí está menos 32.46 voltios es B1. Menos 32.46 voltios es B1. Oye, mira, y aquí nos ha dado más. Más nos ha dado. Pero ¿dónde era positivo? ¿Te acuerdas dónde era positivo? Y aquí donde queda, ahí está la explicación. A ver, vamos, esperen un ratito, voy a poner aquí. Ahí está B1, listo. Ahora, aquí me sale más 32 y aquí menos 32, lo mismo, pero con polaridad cambiada. Entonces, ¿qué significa? Significa que ¿qué tal? ¿Cómo va? Es que el internet en nuestros lados es una lágrima. Sí, chao.
Entonces, resultado ser que 22K, a ver, esto no sale negativo, ¿no? Aquí está. Todo lo que nos ha hecho ahora los cálculos es negativo. ¿Qué significa? Que B1 es negativo, dice, y este es positivo. Estamos midiendo respecto a esto. Este es positivo y este es negativo. Hasta ahí, ¿ok? ¿Qué significa el voltaje Thevenin aquí? Significa que ha salido la corriente I1, está bien, esto es, ¿qué cosa? Positivo y este es negativo. ¿Por qué, ingeniero? Porque la I1 ha salido positivo, mira, positivo. ¿Qué significa? Que al venir por aquí este es positivo, por donde le entra es positivo y por acá es negativo. ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Están de acuerdo? Sí. Positivo, negativo. ¿Qué dicen? Interesante, ¿no? ¿Cómo es, chicos? Mira, la polaridad es positiva de aquí y esta es negativa. Entonces, Ahora es esclavo. aquí. Este es positivo y este es negativo. ¿No ves, siendo? Este es negativo y este es positivo. ¿Qué tal? Chiquito, ¿no? ¿Cómo es? ¿Han entendido? Sí, se entendió. Vamos con el 3. Hoy tenemos tiempo todavía, vamos al 3. Aquí mirad, lo sacamos, miren, sacamos, quedamos así. Entonces, ¿qué cosa más hacemos? Cortocircuitamos y abrimos. Y la resistencia Thevenin es el paralelo de 2. ¿Quiénes son los dos? Estos dos son paralelos. Producto de los dos sobre la suma de los dos. No te olvides, es serie 10 más 6. Producto de los dos. Listo, resistencia Thevenin. Facilito todavía estamos viendo. Hay más complicaditos, pero primero quiero un poquito fortalecer el método. ¿Has entendido? Producto a los dos sobre la suma. Muy bien. Ahora vamos con el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin, aquí sin mirar todavía lo que hemos hecho. A ver, vamos a ver el voltaje. Yo necesito calcular el voltaje Thevenin. Este voltaje aquí es lo mismo, ¿no? Entonces va a ser el voltaje aquí, más el voltaje aquí, más el voltaje aquí. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Hay que hacer siempre, tengo esta opción, voltaje aquí, más voltaje aquí, más voltaje aquí, tengo esa opción. Pero el voltaje sobre la fuente es lo mismo que el voltaje sobre la 25, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Voltaje sobre la 25. Y entonces yo puedo hacer el voltaje aquí, este circuito, me conviene, ¿no? Voltaje aquí más este voltaje más este voltaje. Pero generalmente es en la fuente, en el circuito. Pero vamos a ver, fíjense. Acá está el voltaje. Yo necesito el circuito abierto, se calcula aplicando al circuito abierto. ¿Está bien? Aquí, a este circuito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es? Aplicamos este menos la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿están de acuerdo? Más el voltaje sobre esta fuente de ¿está bien? Sí, claro. Pero de donde despejamos aquí, resulta que el voltaje sobre la fuente menos el voltaje de 20 va a ser igual, calculamos esto. ¿Cómo calculamos ahora el voltaje aquí? Hemos hecho por nodos, el voltaje B1 es referencia, este es voltaje B1. El circuito abierto, por lo tanto, no interviene, ¿no ve? En el análisis, no interviene. Entonces, es como si acá todo esto aparte, chao. Y necesito calcular el voltaje sobre esta fuente. Por supernodos, nodos. Miren, I1 y 2, agüita que entra, agüita que sale, es el más sencillito. El I1 es B1 sobre 25, ¿ver? El I2 es B1 sobre la suma de los dos, que serían 16, igual a 3. De ahí calculamos B1 y de ahí calculamos que el voltaje B1, que es el mismo voltaje de la fuente, es 29,7,
Entonces, reemplazamos nada más ahí. ¿Listo? Y el circuito equivalente está ahí. Y volvemos a reponer la resistencia que habíamos levantado para calcular lo que quieras, corriente sobre esta resistencia. Obviamente el valor necesitamos, voltaje, que es R por I, esta corriente es más fácil de calcular. La potencia sobre esta resistencia se puede calcular, o sea, todo puedes calcular. Estás lavando los platos y hasta que te llame. ¿Cómo será el voltaje sobre esta los platos resistencia? hasta que te R, llame. el valor de R necesitamos por I, la corriente que circula aquí que hay que calcular. Está bien, la corriente hay que calcular. No es difícil, ¿no ves? La corriente es igual a... La corriente es igual al voltaje Thevenin, ¿no ves? Sobre la resistencia equivalente, que sería la suma de estos dos, ¿no ves? 975 más R, ¿no ves? Porque están en serie. Listo, hallamos el valor de R, o obtenemos, o compramos, y listo, vamos a calcular la corriente que circula. Con esa corriente que circula vamos a ver el voltaje sobre R, hay que calcular, ya tenemos la corriente, la potencia sobre R, que es B al cuadrado sobre R, o si quieres R por I al cuadrado por I. Ya, eso puedes ver. ¿Alguna consulta tuviera? ¿Se lo llevas a su celular? Estito, para terminar estito haremos, es riquito estito. Que generalmente en el laboratorio me acuerdo que les hacían eso, ¿no? En el laboratorio. ¿Qué dice? Entonces, mira, hay que calcular el equivalente a partir de esta R. Esto lo sacamos y nos queda así, mira. Es de dibujar nomás, y para eso es importante ver aquí. A este le llamamos A esto le vamos a llamar C, a esto le vamos a llamar D, ¿está bien? Y a este le vamos a llamar D. ¿Listo? Entonces esto sale, A y B está abierto el Thevenin, necesitamos, ¿no? Entre A y C está la de 6, entre C y B está la de 2, entre C y A está la de 3, y acá entre B y A está la de 4. Así de dibujadito aquí está. ¿Qué tal? Y ahí está el Thevenin. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí está la fuente. Vamos a ir redibujando para que veamos un poquito y vamos a ir reduciendo. Acá tenemos que hacer transformación de delta estrella. ¿Sí o no? Mira, chin, aquí. Es transformación delta estrella, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Está bien? Este es R1, este es R2 y este es R3. Transformación delta estrella, la fuerza. Tenemos la transformación delta estrella, acá está. No te olvides, R1 es el producto de las dos sobre la suma de las tres. 3 por 2, o 2 por 3 es R1. 6 sobre 2 más 3 más 4. 5 más 4, 9. ¿No ve? Ahí está. R2, producto de las dos, 2 por 4 sobre la suma de las 3. 2 por 4 sobre 9. R3 es 3 por 4, ¿no ve? Producto de los dos. Acuérdense, transformación del tercera. Listo. Entonces ya tenemos estas tres. Y mira, esta ha desaparecido, esta ha desaparecido, esta ha desaparecido. Y ordenando un poquitín, mira, tenemos entre A y C la de 6, entre C y O la R1. ¿Está bien? Entre O y B es la R2, mira, entre O y B, R2. Y R3 entre O y la fuente. R3 entre O y la fuente. Miren, el circuito queda así. Ahora sí, este es el circuito equivalente donde vamos a trabajar de forma mucho más sencilla. ¿Lo ven siendo? Entonces, hallamos resistencia Thevenin, cortocircuitamos, nos quedamos aquí en la fuente, y ¿qué cosa vamos a ver? El serie de 2, desde aquí es serie de 2, 1, 2, serie de 2 es 100, R2 está en serie con la bola grande, R2 está en serie con la bola grande, ¿no decían?
¿Qué es la bola grande? Paralelo de 2. ¿Quién son? Estito está en paralelo con estito, ¿sí o no? 6 más R1 está en paralelo con R3, por lo tanto, mira, producto de las dos sobre la suma de las dos, R3 por 6 más R1, R3 más 6. R3 tenemos, R1 tenemos, acá está, y tenemos la extensión de vertical. Interesante, ¿no? Bonito es ese problema. En laboratorio de circuitos uno les hace hacer calcule esto, ya. Vamos con el voltaje Thevenin. El circuito abierto se calcula aplicando la ley de voltaje al circuito abierto. No hay corriente, no te olvides, el circuito abierto por la rama OB. No hay corriente cuando tenemos aquí. De noche. Volveremos aquí. Ese es el circuito. Sí, no me conviene para calcular el voltaje Thevenin. Muy bien, entonces aquí tienes que calcular el voltaje ahí. ¿Qué significa voltaje? Ah, aquí hay algo interesante. Escuchen esto para terminar. Aquí hay algo interesante. El voltaje Thevenin es la suma algebraica, aquí la suma algebraica de voltajes, ¿no ves, sí o no? El más menos este voltaje, más menos este voltaje, más menos este voltaje. ¿No ves, sí o no? Más menos este voltaje. ¿Está bien, sí o no? Esa es este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, algebraicamente. Pero el voltaje aquí, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué es voltaje? Porque es circuito abierto.